Vamos a comenzar primero agradeciendo a todos los presentes, ya sea a los expositores, como así también a todo el público que se ha dado un lugarcito para estar presente en esta oportunidad. Bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar entonces con Diana Paola Angarita y Andrés Torres de la Corporación Unificada Nacional CUN Colombia, que van a exponer sobre una revisión sobre el estado actual de la técnica del eye tracking en interfaces audiovisuales desde el DCU. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, ya. Me presento, mi nombre es Diana Paola Angarita, pertenezco a la Corporación Unificada Nacional CUN. Me acompaña hoy el profesor Jorge Andrés Torres Cruz de la Universidad de Medellín, docente investigador también. Nuestra ponencia parte de un proyecto en curso hacia el diseño y desarrollo de una interfaz de entretenimiento musical de control ocular. El objetivo con esta ponencia es reflexionar sobre el estado actual y los desarrollos tecnológicos que han implementado la tecnología de seguimiento ocular para el control o evaluación de interfaces gráficas y sonoras. La metodología de enfoque hermenéutico de tipo descriptivo cualitativo se realizó a través de la revisión bibliográfica, con el propósito de presentar un panorama de la situación actual y vislumbrar las posibilidades de esta técnica que favorezcan avances hacia el diseño y desarrollo de nuevas interfaces, mejorando la experiencia de los usuarios, la accesibilidad en dispositivos de entretenimiento audiovisual y explorando las posibilidades de su uso en el campo de la investigación-creación. En este sentido, el avance en las tecnologías neurocientíficas como el eye tracking, la electroencefalografía, entre otras, así como el desarrollo de reconocimiento de software de reconocimiento facial, permiten analizar en tiempo real las expresiones del consumidor y asociarlas a emociones específicas que posibilitan que el análisis de las señales cerebrales pueda ser hoy en día utilizado en otros campos y no solo como una actividad puramente médica. Este es el caso, por ejemplo, de su uso en el área del diseño de productos digitales, donde ha sido utilizado como herramienta de evaluación dentro de la metodología de diseño centrado en el usuario, o DCU, con el fin de mejorar el diseño y la experiencia de los usuarios. Por otra parte, hoy en día las nuevas interfaces permiten el uso de señales cerebrales no solo para la evaluación, sino también para el control de este tipo de dispositivos, una situación que ha beneficiado a una gran cantidad de usuarios, entre ellos las personas en condición de discapacidad motriz, las cuales han podido utilizar estos dispositivos para controlar su entorno. Entonces, como en este sentido, como les decía, en una primera fase del proyecto en curso se realizó una revisión bibliográfica teórica descriptiva de tipo documental, lo que nos implicó un procedimiento de rastreo, organización, sistematización y análisis de un conjunto de documentos electrónicos. Luego de realizar la búsqueda en diferentes bases de datos, fueron preseleccionados más de 67 documentos, de los cuales 52 cumplían con todos los criterios de selección. Se realizó el análisis de cada uno de estos núcleos temáticos, aspectos comunes y divergentes entre los documentos seleccionados mediante un ejercicio de comparación constante. Entre las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta se centraron en estudios que tuvieran que ver con la relación de eye tracking y diseño centrado en el usuario, eye tracking y emociones, eye tracking y música, y por último una revisión de las tecnologías neurocientíficas en el mercado actualmente que tienen que ver con el campo de diseño de interfaces gráficas sonoras. Finalmente se analizaron los resultados de cada uno de estos núcleos temáticos, se formulan algunas hipótesis y conclusiones y se hacen algunas recomendaciones. En relación con el eye tracking y el diseño centrado en el usuario, podemos tomar los antecedentes históricos, por ejemplo, de Buswell en 1935, quien publica el libro How People Look at Pictures, siendo el primero en grabar y analizar los movimientos oculares que observaban las personas en escenas complejas. Ya en 1967, Jarvis propone el primer dispositivo de seguimiento ocular, donde una luz reflejada por el ojo es grabada por un papel fotográfico. Es entonces desde la década de los 90 que se están utilizando con mayor fuerza herramientas de las neurociencias aplicadas al análisis del comportamiento de los usuarios frente a una interfaz. Se destaca en este sentido la aplicación del eye tracking como ingeniería de usabilidad propuesta por Fitz Jones y Milton en 1950,
y posteriormente investigaciones como la de Josie Carpenter en el 76, así siendo los primeros en relacionar procesos cognitivos particulares con las fijaciones de las miradas. Estos hallazgos de la revisión pues, significaron 3 desafíos. Primero, el desarrollo de tecnologías no invasivas para grabar y observar los movimientos oculares. Segundo, el diseño de softwares para procesar los datos obtenidos. Y por último, la aplicación de los aportes de la psicología cognitiva en el estudio de los movimientos oculares. Por otra parte, el DCU como filosofía de diseño se relaciona con un heterogéneo conjunto de metodologías y técnicas que comparten un objetivo común, es conocer y comprender las necesidades, limitaciones, comportamientos y características del usuario. Con el uso del eye tracking también se ha profundizado en el estudio del reconocimiento emocional y de estados emocionales en las expresiones faciales. Los resultados de estas investigaciones han sido utilizados tanto para interpretar las acciones humanas como para introducir factores humanos en sistemas artificiales, como ocurre en el desarrollo de aplicaciones que incluyen símbolos que representan estados emocionales. Estudios como el de Brom, Starkova, Lubaski, Javora y Bromova en el 2016, Calvin Numenon en el 2007, Calvin Lang en el 2005, o Lang, Bradley, Curber, entre otros, en el 99, los cuales han investigado con rastreadores oculares cómo el procesamiento emocional representa una ventaja evolutiva. Por otra parte, pues los aportes de estas técnicas en relación con la música han sido fundamentales en el desarrollo de nuevas interfaces, como lo comentará a continuación el profesor Jorge Andrés Torres. Bueno, muchísimas gracias. En la investigación mi aporte es sobre este aspecto de lo sonoro, el aspecto musical, la relación que tienen esto, y me voy a permitir mostrarles a ustedes 2 ejemplos que son pues muy importantes en la investigación frente a esta realidad de la tecnología que nos está mostrando Diana Paola, y es lo siguiente. Esta aplicación se llama iArp, ¿cierto? Como el arpa, perdón, están viendo esta diapositiva, ¿cierto? Esta página web. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 estamos bien. Ok, estamos listo. escuchando muy bien, sí, sí. Súper. Entonces, pues se trata de que, por ejemplo, esto, ¿no? Nos enseña muchísimo cómo las personas discapacitadas pueden crear música con el movimiento de los ojos, a través también de la gesticulación de los ojos, donde hay una relación directa con los colores, hay una interacción también con el sonido, ¿cierto? Digamos, esta forma como se nutren los problemas sinestésicos, que también pues tiene un gran eje en el arte, y pues este tipo de trabajos nos han alentado en la investigación para ir creando pues no una realidad posible. Aquí en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Medellín hemos adelantado pues unas visualizaciones tecnológicas, o sea, no es esto lo que les voy a mostrar de allí, ¿no? Pero existe la tecnología en esta universidad donde podemos observar cómo el cerebro neurológicamente responde a los estímulos musicales. En este caso, pues hay una investigación de Eduardo Miranda, que es paradigmática en este caso, donde a los pacientes se les da la segunda sinfonía de Beethoven, y el cerebro pues va viendo, como ustedes ven aquí en esta animación, ¿no? O sea, cómo están las secciones reales de la reacción cerebral frente a este estímulo musical, como es una sinfonía que tiene pues una gran cantidad de elementos musicales que están a toda hora, ¿no? Entonces, esto gracias al fMRI, ¿cierto? A este tipo de exámenes electromagnéticos reales, ¿no? Donde podemos ver, digamos, este tipo de cosas. Entonces, yéndonos a eso, pues nosotros hemos adelantado un prototipo de una interfaz que se llama BSCO, Videosintetizador de Control Ocular. Es una aplicación para equipos de laptops pues que tengan una mínima pantalla de unas 13 pulgadas, donde se van creando efectos propios del arte óptico.
patrones Moiré, por ejemplo, digamos esto que nos ubica mucho en la música visual también, muy a raíz de las vanguardias, donde pues digamos el color y digamos las formas de estas líneas que también se producen por estas Andrés, te tecnologías de queda un minuto. síntesis, vale, por estas tecnologías de síntesis se generan unas vibraciones específicas en el cerebro y producen relajación. Y de allí pues salto rápidamente a las conclusiones para señalar sobre todo una que me voy a permitir rápidamente leerla, así es, apuntarla, y es que se necesitan más estudios para entender cómo la música y la relación de las imágenes a través del eye tracking, basándonos en el diseño centrado en el usuario, pueden crear estados de relajación en las personas y pueden pues crear otro tipo de ámbito donde esta herramienta pues ayude no solo a la sección de personas con discapacidad, sino a las personas que pues quieren disfrutar de una experiencia inmersiva que nos posibilite este diseño. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana y Andrés. Fue muy interesante realmente la exposición, y les quiero pedir a todos dos cositas. Primero, que vayan anotando las preguntas que tengan. Si quieren, las pueden agregar acá en el chat o al final, cuando sea el momento del debate, ¿no? Las tienen y las podemos presentar entre todos para generarlo. Y otra cosa es que lo ideal sería que mantengamos las cámaras apagadas mientras el expositor desarrolla su ponencia, y esto es porque la atención normalmente del oyente va directo, ¿sí? Así va directo a la cara y o a lo que quiera mostrar el expositor, ¿ok? Bueno, sigamos entonces con John Breton, de UDI Colombia, que va a presentar la implementación del método Design Thinking, cartelismo social, caso de estudio de laboratorio de diseño. Entonces, Hola, bienvenido, John. muchas gracias. Bueno, les quería contextualizar antes que el año pasado tuve la oportunidad de hacer una primera parte de esta exposición donde mostraba el contexto teórico sobre lo que yo quería investigar a partir del cartelismo, que es una de las temáticas que ustedes en Buenos Aires me han manifestado con tanta fuerza a través de las diferentes exposiciones, ¿no? Y las convocatorias internacionales que siempre han sido inspiración para nosotros en Colombia y en las universidades de la UDI. Para continuar ese acervo teórico, ustedes han resaltado el cartelismo es tan importante. En la enseñanza nos hemos dado cuenta que si bien los procesos de enseñanza se han vuelto también tradicionales, es necesario que estos se rediseñen, se reinventen y generen una parte de innovación. Esa innovación está ligada a la parte de la co-creación, la parte del trabajo participativo, la parte de la empatía. Es por eso que nos interesamos mucho en buscar que esta metodología propuesta, inspirada en Stanford, en el modelo tradicional, que si bien antes viene con unas discusiones teóricas muy interesantes donde ya se hablaba de design thinking desde diferentes paradigmas, se le da un valor adicional y un valor agregado, rediseñado y adaptado a las necesidades de este contexto. Es así como se empezó a hacer una investigación y un proceso creativo, donde la metodología creativa del design thinking se combinara con diferentes vertientes. Este resultado se combinó con la gestión del diseño. La gestión del diseño es como el pilar principal que nos permite combinar diferentes disciplinas y diferentes campos del conocimiento de diferentes lados como el design thinking aplicado a la industrial, aplicado a la parte de negocios, a la parte de la educación, y si ustedes se han dado cuenta, se han aplicado en diferentes campos que no compiten entre ellos. Al contrario, se complementan, se combinan y dan pasos a nuevos conocimientos y nuevas vertientes. Esa inspiración y esas nuevas formas de cómo la creatividad y cómo los diferentes campos culturales, materiales, como el contexto, hace que la creatividad en este ejercicio hace que el design thinking sea como una de las ramas de la gestión del diseño muy interesantes, que permitió proponer un método innovador propio y adaptado al cartelismo, la enseñanza del cartelismo gráfico, que se puede aplicar tanto en la parte social como en otros campos, como la parte de la publicidad, de la parte de la comunicación. Es así como nos desarrollamos un modelo integrado de diferentes campos y que tenía como valor diferencial algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que el trabajo colaborativo se iba a hacer
imprescindible en todo el ejercicio. El cartel por lo general se trabaja monólogo, pero en este caso se trabajaron en grupos, en un grupo de trabajo muy interesante. Hicieron duplas, también algunas personas trabajaron individualmente. A ellos se les ofreció también el diseño de algunas toolkits que se fueron desarrolladas para ese ejercicio. Se desarrollaron manuales, se desarrollaron algunas aplicaciones adaptadas en las diferentes fases del design thinking, haciendo un valor diferencial que hace que el ejercicio sea interesante, porque uno, en el caso de este ejercicio, no sabía a qué nos íbamos a encontrar. Se les dio mucha libertad en que la metodología explorativa que ofrece este ejercicio los llevaba a los estudiantes a escoger su propio camino. Más adelante les voy a mostrar como los modelos que trabajemos las 5 fases, pero en cada uno lo más importante es que cada estudiante o cada equipo de trabajo escogía su propio modelo, escogía su propia ruta y sus propias herramientas. Ellos eran partícipes de qué forma este modelo o este método o estos caminos o estos procesos de pensamiento se podían cruzar de diferentes maneras. Eso fue algo muy interesante y fue un ejercicio teórico muy enriquecedor porque se trabajaron muchas vertientes en cada fase, desde la estética, desde la gráfica, desde la creatividad, desde los procesos, desde las herramientas. Y fue muy explorativo a través de este ejercicio. Quería resaltar que la metodología que se aplicó para esta investigación de maestría de tesis de gestión del diseño fue explorativa, fue a través del diseño, y eso fue como la que me permitía diagnosticar, visualizar y observar lo que iba sucediendo en cada fase. No había una línea conductual, prácticamente esto era muy explorativo, había una cierta como certidumbre de cómo podrían ellos recibir esta información, porque para ellos esto era algo innovador, y fue muy interesante porque ellos mismos se apropiaron del conocimiento, fueron señalando sus propias rutas y se fueron apropiando de los conceptos que se les iban dando a través de las diferentes toolkits, de los manuales y de las guías de trabajo para cada fase. A continuación les quiero compartir como parte de este ejercicio que es muy interesante, pues acá mostrarles cuáles fueron las fases, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, cada fase se llama un verbo, empatiza, define, idea, diseña, rediseña. Cada proyecto tuvo una identidad corporativa que ellos adaptaron y fueron plasmados a través de un lienzo. Todo ese proceso, ese mapa, fue inspirado en las cartografías de Cher, de muchos artistas que trabajan la cartografía social y la van inspirando en una mood board digital con interacciones muy interesantes donde los estudiantes plasmaban videos, artículos, elementos, gráficas, bocetos, sketch, y las iban colocando en una cartografía digital y ellos iban señalando su ruta a través del diseño. Eso fue uno de los aportes muy bonitos porque en la siguiente comisión que estoy en la parte de gráfica se ve expuesta esta cartografía y esas exposiciones de estos carteles como producto del desarrollo. Y ahorita con mucho gusto les voy a compartir el enlace para que puedan visitar la exposición en la otra parte de resultados. Fue así como empezamos a diseñar cada fase. Quiero ya comentarles muy brevemente, porque eso es muy denso, ¿no? ¿Cómo fue lo interesante de cada fase? En el diseño de empatía, los estudiantes empezaban con esta ruta. Ellos diseñaban a través de un empathy map cuáles eran los problemas o cuáles eran los problemas que a ellos les gustaba, que a ellos los tocaba. No eran los problemas que se les imponía el docente, esto era algo que ellos tenían que determinar. Entonces decidieron colocar a través de un mapa de empatía o de un mapa de journey map, cuáles eran los problemas que a ellos les gustaban, si era el barrio, si era su comuna, si era su familia, y los fueron plasmando y los fueron determinando para saber cuál es el problema que ellos escogían y cuál ellos iban a tener empatía a través de la problemática. Posteriormente ellos tenían unas rutas. Hacia la izquierda podían tener métodos de observación, de inmersión, como tomas de notas, imágenes, artículos, documentos, audiovisuales, y fue muy importante el uso de las tecnologías. Las redes sociales para ellos fueron muy importantes porque ellos viven en este contexto de los nuevos medios. Otros aspectos importantes fue el conocimiento de la sonda cultural. El Cultural Props es una herramienta muy interesante que era nueva para ellos, donde ellos a través de un kit de herramientas diseñada por ellos, ellos insertaban esa información, ese kit a una comunidad y desde el lapso de 1 o 2 días ellos la regresaban y obtenían una información muy interesante. Podían llenar mapas, postales, la podían ellos personalizar con materiales reciclables. Fue muy interesante porque esto fuera innovador para ellos. Toda esta información se decantaba en esa cartografía llamada Board Miro, una plataforma excelente que se les recomiendo, compañeros, para la parte de procesos creativos, que fue inspirada en la Universidad de la Pontificia. Muy interesante este trabajo. Y
fue también desarrollado con una bitácora donde se hacían notas de todo lo que se iba sucediendo, como las experiencias positivas y negativas de la metodología. Posteriormente se hace la fase de define. En la fase de define se hacía un collage donde se iba representando las ideas más importantes de esa información a través de insights, y estas se iban segmentando y simplificando a través de esta herramienta llamada paleta cromática, diseñada para ellos a través de esta implementación de la URMIRO. Todo esto a través de POSIs, de colores, de notas, ¿sí? Fue implementándose poco a poco, y cada uno iba representando su forma visual de hacer llamativo esta metodología. Posteriormente, se hacía el proceso de combinación, de creatividad, donde los estudiantes aplicaban los diferentes métodos de creatividad como combinación de ideas, lluvia de ideas, combinaciones de verbos, pero también fue muy importante la parte de las figuras retóricas a través de sus diferentes elementos. Ellos podían escoger cuál era el camino más idóneo, y al final se hacía un embudo a través de la simplificación o la percepción visual. Todo esto trabajaba mucho la metodología de la creatividad donde se aplicaban los diferentes métodos de la copia, la combinación del conocimiento y la creación de nuevo conocimiento. La parte estética también fue muy importante en la fase de diseño. Ellos no se les imponía una estética, ellos definían cuál era el valor funcional del cartel, para qué iba a ser el cartel, dónde se iba a comunicar, qué era el objetivo, y a partir de esto, ellos determinaban cuál era la estética adaptada a las necesidades del cartel, donde podían surgir nuevos medios, no solamente el cartel plano que conocemos, sino también el cartel sonoro, el cartel audiovisual, el cartel con materiales fotográficos, el cartel reciclable, realidad aumentada. ¿Sí? Ok, y muchos elementos que podían trabajar. Y esto se fue condensado a través del rediseño, donde ellos evaluaban la viabilidad de esta propuesta a través de diferentes tests de autoevaluación. Todo esto fue muy interesante, pues ellos experimentaron diferentes procesos creativos donde existían diferentes elementos, disputas, teorías, discursos y caminos. Quería recalcar como conclusión que uno de los aspectos que se destaca en el desarrollo e implementación del método propuesto fue cómo los mismos estudiantes fueron capaces de encontrar su propio camino. En este sentido, el pensamiento para el desarrollo de una idea, que si bien generalmente se fija más en la atención de los resultados, son esos caminos y esas rutas metodológicas las que pueden dar cuenta de los posibles desafíos con respecto a los modos que pueden tener un análisis y seguirse replicando tanto en los entornos educativos como en el trabajo de proyectos, que puedan dar cuenta en la denominada gestión del diseño y la gestión del conocimiento. Muchas gracias, y espero también compartirles los resultados de la muestra a través del enlace para que la puedan ver con mayor detalle. Y muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, John. Realmente muy interesante tu presentación. Vamos a escuchar entonces ahora a Andrea Del Monte, del taller que va a presentar Taller Intermedios y Habitares Híbridos, un espacio de exploración instrumental orientado al aprendizaje, el diseño y la investigación. Andrea es de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad Nacional del Litoral de la Argentina. Bienvenida entonces, Andrea. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartir pantalla. Soy arquitecta, magíster en diseño de procesos innovativos, y les vengo a contar en este espacio de metodología del diseño nuestra experiencia en una cátedra optativa dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Litoral, que se denomina Taller Intermedios y que se vincula con un proyecto de investigación que se denomina Habitares Híbridos, articulación entre lo natural, artificial y lo digital en el campo del proyecto, el diseño y el arte. Yo formo parte de un equipo, por supuesto, no es un trabajo individual, sino de un grupo de profesores que hace muchos años que venimos trabajando en la facultad en temas vinculados a la representación, el diseño y la gráfica, tanto análoga como digital. Voy a acompañar lo que les voy a contar con unos videos que van mostrando un poco los sitios desde donde trabajamos.
Nuestra cátedra se inició en el año 19, o sea, es una materia nueva que estamos poniendo en práctica y que empezó con un formato absolutamente presencial y que el año pasado tuvimos que migrarla violentamente a lo virtual, lo cual para nosotros fue un desafío importante porque era un taller centrado fundamentalmente en la cuestión práctica de lo que es un taller. Así que lo que van a ir viendo es primero imágenes de este tipo de nuestro sitio con el que empezamos trabajando, y luego imágenes del aula virtual a donde migramos los contenidos en el formato Moodle, que es el que utiliza la Universidad del Litoral. El taller intermedios, digamos, nuestra base es operar migrando entre intermedios, análogos y digitales, de una manera libre y sin condicionamientos que indiquen qué medio usar, en qué momento ni de qué forma, en los procesos de forma específica, como una forma de acción libre y sujeta a demandas, habilidades y existencias de las coyunturas. Por lo tanto, trabajamos fundamentalmente en ese paso de transformación o transposición que acontece en el tránsito, en el salto o en la migración de los medios análogos y los digitales. Consideramos ese espacio como un espacio liminal para la experimentación y materia de interés especial sobre el que indagamos. En la integración de esos lenguajes híbridos como con nuevos e inesperados sentidos, desarrollamos la experimentación práctica y la fenomenología, que será motivo de una interpretación a partir de la cual intentamos construir conocimiento para aportar a esta investigación que vamos llevando adelante en forma paralela. El sentido es atender a la búsqueda de alternativas creativas que devienen de formas a veces azarosas, inesperadas y, por supuesto, menos estructuradas. Me parece interesante plantear por ahí, en este formato tan cortito, un poco las intenciones de la metodología que llevamos adelante a partir de una serie de preguntas. Y algunas preguntas que nos hacemos para movilizar las prácticas en el taller son, por ejemplo, ¿cómo se combinan, mixturan e hibridan los recursos e interfaces tecnológicas, software y aplicaciones con dibujos, croquis y maquetas? ¿Cómo influyen e interactúan en estas operaciones las percepciones, las sensaciones, las experiencias y las interpretaciones del diseñador-alumno? En este caso también investigador dentro del proceso. ¿Cómo podemos potenciar las acciones de diseño que consideren especialmente las operaciones implícitas en los cambios de interfaces, en esa hibridación, en esas transposiciones que se dan cuando pasamos de un medio a otro? ¿Cuáles son las conexiones y los procesos entre medios y recursos? Nos preguntamos en el campo de la ideación, y qué posibilidades hay para lograr innovaciones a partir de encuentros azarosos o no planificados. ¿Cómo podemos indagar creativamente las fronteras porosas, movedizas, de los bordes intermedios? Y si es factible operar en esos espacios menos evidentes y descubrir en las prácticas posibilidades creativas. ¿Cuáles serían las lógicas que podrían vincular en el proceso de diseño los medios y los fines? En este sentido, necesito aclarar también que dentro de las actividades que desarrollamos en el taller aportamos a lo que denominamos, lo que se denomina la investigación proyectual, que es una investigación que fue definida por unos arquitectos argentinos y que parte de la base de que toda investigación es posible de hacer, y la definen en estos términos. Es una investigación que se sitúa básicamente en las cuestiones de la creación, adaptación y transformación de nuestros ámbitos, a partir de la acción como un análisis, diagnóstico y planificación, y la interpretación a partir de la hermenéutica en una reflexión, evaluación e hipótesis que dará camino a una nueva puesta en acción. Entonces, el taller propone una actividad absolutamente práctica sobre la cual se establecen instancias hermenéuticas de interpretación y debate y se construyen las hipótesis que van a alimentar nuestra investigación en relación a esos habitares híbridos. Dice Bortagaray, Doberti, Sarkis y Fernández, que son los que definen la investigación proyectual
que la investigación proyectual, en la investigación el saber y el hacer no son términos antagónicos ni tampoco instancias sucesivas, sino fases o dimensiones de una misma lógica investigativa. Esto no implica renunciar a alguna de las exigencias de coherencia y rigor teórico, ni declinar de los objetivos de eficacia práctica de sus aplicaciones, ni pérdida de conciencia crítica sobre las consecuencias de sus premisas y sus procedimientos. Fundamentalmente, lo que se hace es tomar en la acción proyectiva, en la acción proyectual, el suministro para, a partir de su posterior interpretación, construir los supuestos conocimientos que serán luego validados. Ahí estamos viendo algunos trabajos que pueden visitar después, si les interesa, de nuestra página, trabajos prácticos de alumnos que vamos subiendo como material, digamos, que luego vamos procesando para aportar a nuestra tarea de investigación. Entonces, el taller Intermedios es un taller nuevo que propone esta metodología que no es una cosa que surgió el año pasado, sino que viene de un trabajo de muchísimos años, con profesores que han aportado sus visiones y su tarea para que podamos llevar adelante esto, que se va perfeccionando y va mutando en la medida que va cambiando también la situación del contexto, ¿no? Entonces lo que hacemos es una construcción que va evolucionando y se va expandiendo, la investigación en proceso inicial, por lo que cada nueva edición del taller nos permite avanzar en el convencimiento de que teoría y práctica son inagotables fuentes para construir el conocimiento. Algunas provisionales definiciones o intereses que tenemos a partir de estas dos experiencias que hemos llevado adelante son que consideramos muy importante la interpretación y la reflexión como instrumentos operativos para articular vínculos y feedback entre medios, representaciones e ideas, atender y considerar que las improntas subyacentes implícitas en los eventos menos esperados, las rebeliones a los procedimientos establecidos, nos parecen espacios interesantes para indagar como suministros creativos que nos acerquen a soluciones a lo mejor no previstas. Nos parece que es de suma importancia ejercitar la mirada para detectar los hallazgos como suministros valiosos para la generación de caminos aleatorios y la lectura de nuevas conexiones como oportunidades para el diseño, y incorporar finalmente prácticas que tiendan a ejercitar la flexibilidad y la adaptabilidad como fórmula indeclinable ante la incertidumbre contemporánea. Es una experiencia que llevamos a cabo y que hasta ahora en las dos ediciones que hemos podido realizar nos han obligado a adaptarnos y a ser flexibles, a cambiar las metodologías y los instrumentos, y ha sido muy enriquecedor, así que les contaré en la próxima edición cómo podemos ir decantando estas experiencias. Les agradezco esta posibilidad y bueno, gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a presentar entonces a Juliet Dayana Donoso Bolaño, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de Colombia, que presenta Fashion Thinking como estrategia didáctica para la formación de investigadores en el sistema moda. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar acompañándonos en este evento. Gracias por la invitación. Mi nombre es Juliet Dayana Donoso Bolaño, docente investigadora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN en Bogotá, Colombia, profesional en diseño de modas y textiles, magíster y doctorante en ciencias de la educación. Entonces hoy vengo a compartirles un poco la experiencia desde un proyecto que está en curso. Realmente estamos como en esa parte exploratoria desde el programa de diseño de modas, y pues está enfocado o se titula Fashion Thinking como estrategia didáctica para la formación de investigadores en el sistema moda. Entonces, ¿de dónde surge como
digamos, esta investigación. Como docente investigadora en el campo, no sé, creo que en este momento me gustaría que nos cuestionáramos un segundo. Cuando nosotros tomábamos el módulo de investigación o nos decían, el siguiente módulo es el de metodología de la investigación, generaba en la mayoría de nosotros como un choque emocional. Y como docentes creo que ocurre lo mismo, ¿sí? Digamos que los estudiantes actualmente, y sobre todo en diseño, como que sienten que la investigación no está muy, digamos, muy cercana a su práctica, digamos, a su práctica cotidiana. Entonces surge la pregunta de cuál es ese valor agregado de la investigación en la formación de los diseñadores de modas. Entonces, digamos, a partir de un análisis inicial, de un análisis teórico, se logra identificar cómo el diseñador de modas, digamos, dentro de su práctica, logra resolver desde una perspectiva creativa todas las necesidades del entorno que giran, digamos, que giran alrededor de su perfil profesional. Sin embargo, pues requiere el desarrollo de ciertas habilidades investigativas que le permitan identificar, gestionar, responder. ¿Y de qué manera? Pues de forma reflexiva, crítica e innovadora, digamos, a la transversalidad del conocimiento desde un enfoque un poco más científico y dinámico. Entonces, es allí donde esta investigación busca proponer una estrategia didáctica para la formación de investigadores en el sistema moda de la Universidad CUN a partir del Fashion Thinking o pensamiento de moda. Esto corresponde a una metodología que aborda un proceso sistémico y diferencial en la práctica de la indumentaria y el vestuario. Es un método pues que será, o sea, el método utilizado será cualitativo, de carácter descriptivo, y pues los resultados se enfocan a la generación de este nuevo conocimiento a través pues de una guía estratégica y la publicación pues de diferentes herramientas que se vinculen con otras áreas del conocimiento para fortalecer, digamos, las habilidades en nuestros estudiantes. Digamos, en un primer momento, se hace una nube de palabras donde se logran, digamos, vincular o se logran reconocer cuáles son esos aspectos que se requieren desde diseño y moda específicamente en la formación del investigador. O sea, es el investigador para resolver problemas no solamente desde su campo, sino en lo cotidiano. Realmente la investigación siento que, y creo que todos los que estamos aquí vinculados y lo que han dicho es muy, digamos, es muy coherente con la intención también de esta propuesta, y lo decía mi compañero en la ponencia anterior, que finalmente tenemos que trascender en estas metodologías tradicionales, es decir, proponer elementos nuevos para también, digamos, adaptarnos a la situación educativa del mundo. Entonces, dentro de esta nube de palabras encontrábamos, por ejemplo, el concepto de innovación, pero cuando abarcamos la innovación en nuestro grupo de estudiantes, la reflexión y la argumentación es muy corta, o sea, nos quedamos como sin palabras y sin una visión un poco más amplia. La ciencia, que es tan importante, entonces no reconocemos cómo influye la ciencia en el ejercicio del diseño. Entonces también es diferenciar un poco el proceso creativo del proceso investigativo, o sea, deben estar vinculados en un solo sistema. ¿Y esto para qué? Para abordarlo de manera objetiva, teniendo una percepción distinta del mundo, la creatividad no solo como producto, sino como proceso, donde los métodos utilizados, que no solamente están enfocados al producto o servicio, tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, el desconocimiento tal vez de estas políticas y el visualizar en la investigación como una materia o un módulo que es el académico, en el que toca escribir, en el que toca leer, entonces en el que nos toca, digamos, reconocer ciertas habilidades, desvincula un poco al estudiante de la naturalidad de la investigación. Entonces es mantener un poco ese rigor científico y académico. Dentro de los estudios también se logra reconocer un vacío, creo que es un vacío muy grande, y es que no existen estudios, o muy pocos realmente, estudios comparativos frente a estos modelos o métodos de enseñanza del diseño y su aplicación en la perspectiva. Entonces les voy a mostrar, permítame aquí una gráfica. Si puedo compartir. Ahí lo estamos viendo, ¿no? No, Dayana. No lo vemos. No me deja compartir.
No sé por qué no me deja compartir. Quizás tendrías que compartir pantalla, abrirla en el escritorio y compartir pantalla. Sí, pero no me deja. O sea, la puedo Sí. seleccionar, pero bueno, no me deja, no sé. Bueno, finalmente, bueno, es una gráfica, una estadística que muestra cómo en un estudio realizado en México, que me parece muy interesante, estos métodos de enseñanza del diseño influyen en los procesos de investigación y en la producción científica. Entonces los autores, digamos, manifiestan o reconocen o evidencian en esta investigación, o sea, Morales y González en el 2020, cómo el diseño, digamos, desde su estudio en las diferentes áreas como el diseño arquitectónico, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de interiores y modas. Este último es el que se reconocen que digamos, los especialistas y la producción científica es mucho más baja que en otras áreas, ¿sí? Y en otras disciplinas. Y esto comparado con otras áreas del conocimiento, pues digamos que el impacto es mucho mayor. Entonces, otro estudio, por ejemplo, en el tema en Ecuador, también se da en el 2019, o sea, realmente son estudios recientes. Quiere decir que en la actualidad se está evidenciando la necesidad de mejorar estas habilidades en los diseñadores, no solamente en el diseñador de moda, sino en el contexto general. ¿Por qué? Porque nos basamos o digamos que nos quedamos en la política creativa, pero estamos dejando de lado otros aspectos de carácter imperativo en la formación, digamos, de nuestros estudiantes. Entonces, de allí surge la propuesta del Fashion Thinking, también es una propuesta nueva, esta la realiza Natalie Nixon y lo enfoca también desde estos procesos creativos a partir de la investigación y se enfocan en resultados reflexivos que se enmarcan en la innovación en el liderazgo. Y para ello toma como referente pues la experiencia significativa en el mercado y une pues todos los criterios académicos, es decir, tenemos que desde la academia realmente vincular procesos que impacten en los negocios o en las ideas que tienen nuestros estudiantes. Esto pues a partir de esa realidad del sistema sin desconocer las diferentes perspectivas de la ciencia, la práctica y la creatividad. Para ello entonces se proponen 6 dimensiones desde el Fashion Thinking, que es pensamiento de moda, y es allí donde aprendemos también a tomar decisiones, digamos, en la rigurosidad de la ciencia, y se enfoca en un primer paso desde lo aspiracional. Lo aspiracional es ese primer momento donde nuestro diseñador entonces toma la idea, o sea, como la inspiración, pero entonces ya no es una idea plana, ya no es una idea sin fundamento, sino tiene que hacer un estudio pormenorizado de todo el contexto. Entonces, digamos que en este sentido, desde nuestra universidad y el diseño, en el programa de diseño de modas venimos desarrollando cada docente desde el área creativa. Entonces, hay el PIA, que pues, corresponde a todos los proyectos integrales de aula. Entonces, se vinculan con otras áreas del conocimiento. Entonces, es reconocer también un poco la transversalidad y la necesidad de Diana, te queda un minuto. ¿Ya? Entonces, la estética como segunda dimensión que corresponde pues a todo el tema de la belleza, que pues no se impone, simplemente se aplica a esta inspiración. Nuestra siguiente dimensión es la élite y digamos que esto es donde le damos un plus también al diseñador como investigador y se realiza, digamos, desde esta nueva cultura, la cultura y digamos un plus en temas de propuestas de investigación, anticipación de necesidades, adaptabilidad y flexibilidad, digamos que es el reconocimiento también a la evolución y a la visión y la innovación a partir, digamos, de otras áreas y líneas del conocimiento. Entonces, como les comentaba, estamos trabajando en romper esos paradigmas en el diseñador de modas, en la aplicación de instrumentos, pues que en este momento nuestros estudiantes ya ingresan nuevamente para poder hacer algunos estudios y sería muy interesante podernos vincular con otras universidades a nivel internacional y reconocer o hacer ese estudio comparativo realmente cómo se están aplicando estas metodologías y qué tanto están impactando en nuestro diseñador, digamos a nivel interno y a nivel externo, que considero que puede haber un vacío y con todas las propuestas que se vienen desarrollando, crear unos métodos de impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana, por tu presentación.
Vamos a presentar entonces a Luz del Carmen Vilchis Esquivel, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a presentar claves del neurodiseño orientadas a la praxis. Bienvenida, Luz del Carmen. Muchas gracias, Marcia. Gracias a vos. Voy a compartir la pantalla. Buen día para todos. Esta presentación es el resultado de una investigación en la que he estado trabajando durante 2 años y tiene sustentos teóricos desde la neuropsicología y por supuesto desde las neurociencias. La idea de esto es trabajar una reflexión acerca del papel que desempeña nuestro cerebro en el acto de diseñar y la manera o las maneras en que se puede desarrollar una red o un sistema neuronal y una red de activación neuronal. Esto se apoya en 2 asuntos que son, por un lado, la teoría de Hebb, que es la teoría de la neuroplasticidad cerebral, que sienta las bases de esta posibilidad de crear lo que él denomina asambleas celulares, que no es otra cosa que reactivar la sinapsis de las neuronas que en algún momento pueden perderla, y de cómo se podría aplicar a la práctica del diseño. Y también el soporte está en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, quien propone que el aprendizaje sea un proceso cognitivo que tenga lugar en un contexto social y que se desarrolle con base en el reforzamiento, en la observación y en la instrucción directa. De ahí que hablamos de estas capacidades de diseñar desde las capacidades creativo-cognitivas, que serían, a saber, las primitivas, que son la atención, la percepción y la memoria; las cognitivas, asociadas con la metacognición, que serían la planificación, la proyectación y la estructura mental, la estructura del pensamiento; y las ejecutivas, que tienen que ver con la posibilidad de tomar decisiones y de hacer un monitoreo de nuestro comportamiento y de poder modificarlo llevándolo directamente a la praxis del diseño. Dentro de esto, hablamos de una plasticidad sináptica que nos permitiría llevar al extremo nuestras capacidades de diseñar, que pues nos podría obviamente permitir optimizar el estímulo de puntos claves del cerebro, abrir posibilidades, generar recursos, allegar soportes materiales y suscitar todo tipo de desafíos a nuestra capacidad de diseñar. Es importante dentro de esto entender estas premisas del neurodiseño aplicadas a la práctica, que serían primero la creación de entornos resonantes e inteligencia sensitiva. Esto tiene que ver con las condiciones de materialidad física que se viven, las mismas características de la personalidad del diseñador y sus recursos mentales, que está directamente asociado a las emociones. Por otro lado, está la generación y la permanencia de mecanismos especulares. Está relacionado con el dominio de las neuronas espejo y con estos estadios de imitación y simulación que en el diseño se generan constantemente en los procesos proyectuales. Y por último, en todos los desafíos motivadores que puede tener
un diseñador en su práctica. Y por último está la creación de un sistema de recompensa cerebral que supone un dominio de nuestros neurotransmisores, la comprensión de cómo activamos, generamos, producimos y también anulamos a la dopamina, a la noradrenalina, a la adrenalina y a la serotonina como principales centros de generación de satisfacción, de calma, de placer, o en su caso, si nosotros las anulamos, pues la generación de estrés y la imposibilidad de hacer desarrollos creativos. Obviamente también aquí están las aferentes sensitivas y el saber permanente, entendiendo que este sistema de recompensa cerebral siempre se va a activar con base en expectativas elevadas, en la presentación de desafíos de diversas maneras y formas, en el involucrar todos los sentidos, aprovechar los periodos sensibles o ventanas de oportunidad, apelar a todos los estilos para diseñar y al cambio de recursos. Y entender que el diseño tiene que implicar al cuerpo y al movimiento en todo lo que esto supone. Cuando el cuerpo participa en el diseño, el diseñador aprende y esto crea una distancia entre entender el diseño y aprender el diseño. Es así que cuando un diseñador aprende toda la vida, regenera sus neuronas, ya que el cerebro no es rígido y hay manera de cambiarlo. El saber en diseño ocupa mucho lugar y esto es muy importante entenderlo. Si comprendemos cómo diseña el cerebro, no perderemos nuestro tiempo en otras actividades que pueden no redituar a los resultados. Los diseñadores, igual que cualquier ser humano, somos neurodiversos y por las cualidades de nuestro trabajo debemos tener un cerebro con mayor plasticidad que el promedio. Misma razón por la cual cada diseñador desarrollaría su propia plasticidad, su cerebro sería único y diferente y en consecuencia también sus diseños y la creatividad con la que los desarrolle. Las aptitudes y las destrezas se trabajan por y desde el cerebro en beneficio del diseñador, de lo diseñado y del diseño. Esta propuesta se suma a otros esquemas metodológicos, no los descarta, simplemente se suma, los hace un poco más complejos, pero el beneficio no solo físico, sino también psicológico y por supuesto neurológico, podría redituar importantes aportaciones para incrementar esta plasticidad en cualquier diseñador y pues tendríamos muchas ventajas en los resultados de diseño. Muchísimas gracias a todos y pues aquí concluyo mi presentación. Bueno, muchísimas gracias Luz del Carmen por la presentación. Vamos a presentar ahora a Edgar Montaño Lozano de 4C Colombia, que su ponencia, se titula Transformación estratégica del ser creativo por la metodología de juego formativo 4C. Bienvenido entonces, Edgar. Marcia, muy buenos días para ti y para todos, muy amables que estén. Gracias. Muchas gracias, un abrazo grande desde aquí, desde Colombia. Un abrazo, muy bien, gracias. Cuando estamos hablando de la creatividad, la vida puede ser mejor cuando tenemos la capacidad de conectar ideas. Cuando podemos nosotros conectar esas ideas, pues nos volvimos en ese ser creativo, en ese ser que es capaz de expandir. Hemos venido desarrollando la metodología de juego formativo desde hace 6 años, en la que se desarrolla una matriz de pasos que se pueden utilizar
en diversos procesos, tanto académicos como empresariales, para ayudar a que las personas encuentren ese ser creativo, ¿cierto? En nuestra cultura latinoamericana, a veces encontrar ese ser creativo solamente se asocia a las artes. Nosotros insistimos en que eso se puede asociar a cualquier tipo de persona. ¿Desde dónde arrancamos para poder entender esta gráfica, esta matriz que tenemos en pantalla? Arrancamos desde este primer espacio, desde antes de la A. Normalmente nos planteamos un punto de inicio y un punto de llegada, ese punto B, y desde la iniciativa de juego formativo, pues lo que nosotros queremos es que primero, antes de poner el punto A, lo que hacemos es enmarcar las capacidades, reconocer las capacidades, no solamente del diseñador, del artista, del docente, del facilitador, sino de todas las personas que hacen parte de cuáles son las capacidades que tenemos. No arrancamos de cero, sino que nos reconocemos. También nos reconocemos con otras metodologías, con otras experiencias, con todo lo que esté sucediendo alrededor. Y ese es el momento para plantear el punto A. Ese punto A, pues, se traza en una línea hacia el punto B y tiene diferentes pasos. Pero paralelo a trazar la línea, siempre nos tenemos que estar haciendo 4 preguntas, ¿cierto? Que son nuestros 4 verbos de 4C, que son el crear, el conectar, el comprender y el construir. A partir de ahí diseñamos la metodología. O sea, siempre me estoy preguntando, ¿qué soy capaz de crear? ¿Qué soy capaz de conectar? ¿Qué soy capaz de comprender o hacer comprender? ¿Y qué intentamos construir? ¿Cierto? Porque ese construir ya no va a ser de manera individual, sino de manera grupal, reconocerme a través del otro. Entonces, cuando arrancamos ese A, lo primero que tenemos que tener nosotros es estar en apertura, estar dispuestos, estar abiertos como los paracaídas o como los libros a ese nuevo conocimiento, a lo que puede pasar. Para eso tendremos que empatizar, tenemos que tener la capacidad de empatizar y se abre todo un punto en el empatizar, porque es desarrollar eso en la palabra ajena, el yo ajeno, hacerme responsable de las palabras, tener un poquito de investigación para poder hablar y profundizar sobre ciertos temas, conectar con nuestro propósito, con lo que nosotros sentimos y queremos, pero para eso tenemos que trabajar en fórmulas de ideación, de invención, que nos desarrollen un poco más la creatividad. Hace mucho tiempo se pensaba que la creatividad llegaba por musas o porque estaba por fuera de nosotros, pero la creatividad se conecta en la conversación con el otro. Por eso el idear y la invención, para que nos den creatividad, necesita conversaciones creadoras. Personas que nos ayuden a expandir este conocimiento, un espacio como en el que estamos hoy, porque nos permite ver que estamos muy cerca, que es de estar lejos, estamos supremamente conectados cada uno en nuestras propuestas. Conectar con los propósitos organizacionales o del proyecto o del curso en el que estemos. Y cuando yo tengo eso claro, pues me permito interpolar, ¿cierto? Me permito traer todo lo que está sucediendo a la intervención. Esa intervención va diseñando el método propio. Entonces, nosotros más que buscar que apliques tu método, es que a través del método de juego formativo, lo que hacemos es que puedas descubrir cuál es tu forma, que puedas traer toda la combinación y diseñes tu fórmula. Nos ha dado resultados muy importantes en los procesos aquí en la ciudad de Medellín. Tenemos 3 laboratorios en universidades públicas y un laboratorio en universidad privada, donde al aplicar la metodología, los estudiantes, docentes, facilitadores, lo que comienzan es a descubrir cuál es su forma de hacerlo. Para eso, seguimos teniendo encuentros periódicos de conversaciones creadoras, nos sentamos a compartir el conocimiento y nos permitimos tener un pensamiento multilateral, ¿cierto? Y las implementaciones que vamos haciendo para ese proceso de redefinirnos, de innovación, no solamente las aprendemos porque yo lo estoy haciendo, sino que puedo aprender a través de la cabeza ajena.
cómo lo están haciendo otros en otros lugares, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo donde tenemos la metodología, y no pensamos en una DOFA, sino que trabajamos en una FODA. Algunos de los chicos o de los docentes cuando me dicen Edgar, es lo mismo, es diferente porque si yo inicio reconociendo las capacidades humanas que tenemos, las habilidades que nosotros tenemos, cuando yo miro la FODA, arranco desde las fortalezas, desde las oportunidades, debilidades y amenazas, y en el estudio que llevamos, pues lo que nos ha entregado es que muchas veces esa debilidad ya se soluciona desde antes, o sea, tenemos más herramientas para poderlo atender. ¿Eso qué nos ayuda? Nos ayuda a redefinirnos todo el tiempo. Y cuando nos redefinimos, sacamos lo mejor de nosotros en poder extrapolar. Poder extrapolar todo lo que nosotros somos, entregar lo mejor, poner a ayudar los ambientes, los espacios, los diseños, a conectar con un montón de cosas que pasan, a que los chicos encuentren propósitos o que las personas encuentren propósitos y disfruten lo que están haciendo. Sentirnos creativos es cuando llegamos a ese B, es que el B somos nosotros. O sea que en este camino es aprender a disfrutar ese viaje. Para eso tenemos que tener variables fijas. Una es la percepción propia, ¿cierto? Esa percepción propia que arranca desde el imaginar, desde el sentido de vida, desde la armonía, desde el manejo del tiempo, ¿cierto? La percepción del mundo atravesada por los sentidos y por el entorno. La percepción del otro en esa conversación constante que tenemos desarrollando esa utopía a veces de la empatía, que a veces es tan difícil, pero en esa conversación permanente. Desde la metodología nosotros trabajamos que realmente la diversidad es en la diversidad del pensamiento, más allá de nuestros aspectos físicos o culturales. La diversidad es aceptar la diferencia del pensamiento y permitirme estar ahí para poder ampliar lo que yo soy. Tener intervenciones externas cuidadoras, son esas personas que siempre están afuera, muy expertos, muy investigadores, que llevan procesos y que nos vayan mirando cómo vamos y cómo vamos avanzando en esa matriz. Lógicamente, pues para poder lograr esto, se hace un estudio de referentes, hay investigación, hay dedicación y hay que aprender a separar lo técnico y lo adaptativo. Cuando nosotros aprendemos a separar lo técnico y lo adaptativo, pues podemos hacer pequeñas intervenciones. Esto nos crea un ambiente de madurez, nos crea un ambiente contenedor en el que estamos siempre cuidando al otro y podemos tener un terreno de poder para poder gestionar cada una de las acciones que nosotros vamos realizando o que las personas se plantean a través de la metodología. ¿Cierto? Entonces, se expanden los sentidos completamente, no hablando de 5 sentidos de los órganos, sino Edgar, parándonos, sí señora, parándonos en los 12 sentidos de Rudolf Steiner y desde ahí poder mirar el mundo, entender que me veo en los ojos del otro y que yo soy el otro también. Entonces, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la presentación, muy interesante. Vamos a presentar ahora entonces a Sandra Rodríguez y a Magalí Rodríguez Herrera, de la Universidad Minuto de Dios de Colombia, quienes van a presentar cómo lo diseñaría la naturaleza. Perdón. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Te estamos escuchando muy bien, sí. Perfecto. Listo. Muchas Sandra. gracias. Vale, bueno, muy buenos días. Es un gusto de veras estar aquí con todos ustedes. Con mi compañera Magalí Rodríguez y quien les habla, Sandra Rodríguez, queremos presentarles un proyecto integrador de primer semestre
que realizamos en el programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de Uniminuto, Bogotá, Colombia. Ambas somos docentes del programa. Y el proyecto Atlas 1 es un proyecto que realizamos con nuestros estudiantes para que ellos logren una conexión con la naturaleza como su fuente de inspiración y creación, y a través de los talleres y las actividades que dirigen las asignaturas involucradas, pues ellos logren experimentar con las diferentes formas, colores, volúmenes que ofrece la naturaleza. Decimos que es un proyecto integrado porque es un proyecto que involucra a 4 asignaturas disciplinares de primer semestre. Estas asignaturas son Fundamentos de Comunicación, que se encarga de toda la parte de conceptualización en comunicación, la asignatura de Dibujo Vectorial y Mapa de Bits, que se encarga de proveer las herramientas digitales a nuestros estudiantes de primer semestre. También está la asignatura de Dibujo y Perspectiva, que es una asignatura que acerca a nuestros estudiantes al dibujo análogo, a la ilustración. Y también está la asignatura de Teoría del Diseño, que es pues una asignatura teórica que le ayuda a nuestros estudiantes también a hacer un primer acercamiento al diseño. Entonces, estas asignaturas pues son las encargadas de planear el proyecto, de darle todo el marco teórico, metodológico, procedimental, para que se pueda desarrollar el proyecto durante todo el primer semestre. ¿Cuáles son los beneficios o en qué consiste que esto sea también un proyecto integrador? Por un lado, pues que cada una de las asignaturas desarrolla actividades, talleres, pide unos entregables, pero al final estos entregables se convierten en una única entrega. Y otro aspecto muy importante para nosotros de que sea un proyecto integrador es que para nosotros el proceso no termina solo con que el estudiante entregue su proyecto final, sino que tenemos un espacio de socialización, donde los estudiantes conocen el trabajo de sus demás compañeros, los profesores estamos en ese proceso de socialización, y pues allí pues hay un proceso muy interesante de coevaluación, de autoevaluación de los estudiantes, y pues podemos retroalimentar el proceso. Este proyecto lleva dentro del programa 7 años y cada semestre provee un pequeño universo a los estudiantes pues para que ellos hagan todo su proceso de experimentación. Lo hemos trabajado con frutas, con flores, con plantas ornamentales, humedales, y bueno, hay otros microuniversos que hemos explorado en el contexto, o sea, en la ciudad de Bogotá. Entonces los voy a dejar con mi compañera Magali, que ella les va a explicar más al detalle las fases del proceso. Muchas gracias, Sandrita. Por favor, confírmame si ahí me están escuchando bien. Sí. Bueno, muchas gracias. A través de los principios y fases del proyecto, los llevaré por el recorrido que hacen los estudiantes cada semestre, los cuales entran en diálogo con las relaciones afines que maneja la naturaleza y que el proyecto extiende a la disciplina de la comunicación gráfica. Vacío, memoria, simplicidad, intuición y conexión. El proyecto inicia con la fase de exploración, en la cual cada semestre se activa un universo. Plantas medicinales, animales de la cultura colombiana, frutas han sido esa fuente de inspiración. Esta fase la lidera el curso de Fundamentos de la Comunicación, iniciando con un taller de exploración que se adapta a ese universo particular, el cual busca generar una experiencia sensorial, porque partimos de la premisa de que la mayoría de las cosas aprendidas acerca del mundo se nos revelan a través de los sentidos y en contacto con la naturaleza. En esta etapa de exploración se conecta el primer principio, que es el vacío, entendiéndolo como detonador de múltiples posibilidades que da paso a nuevos puntos de fuga, a nuevos nexos y formas de mirar. Concretamente, relacionamos este principio con el acto de vaciarse de dinámicas de relación propias del mundo contemporáneo, las cuales en su mayoría están mediadas por dispositivos, para dar paso a relaciones más intuitivas, en donde los estudiantes puedan mirar directamente a la naturaleza en un acto contemplativo y de presencialidad. La segunda fase sigue siendo liderada por el curso de Fundamentos de la Comunicación y busca que los estudiantes argumenten la selección que han hecho de su elemento. En esta parte se busca entrar en diálogo con las singularidades del elemento,
A través de la memoria propia y colectiva se recrea toda una constelación que integra lo visible, su morfología, lo comprobable, beneficios y propiedades, con lo incomprobable y lo sublime. Entonces aquí hay paso o cabida para leyendas, mitos, asociaciones simbólicas, las historias de los abuelos, los recuerdos de la niñez. Y esta etapa se conecta con la memoria como segundo principio para recordarnos que los seres humanos somos parte de la naturaleza y estamos dotados de intuición y creatividad. Ya pasamos a la tercera fase del proyecto, que busca llegar a la conceptualización. Esta etapa la lidera el curso de dibujo vectorial y mapa de bits, teniendo como fundamento que las cosas más maravillosas y profundas de la naturaleza se presentan de manera sencilla y que su complejidad y grandeza están latentes y en permanente relación con la vida. Se orienta al desarrollo de un brief, para que cada estudiante se enfoque en otorgar a su elemento un concepto comunicativo y lo defina mediante una palabra. En esta fase entra la simplicidad como principio. Es un reconocimiento a la complejidad del elemento, una comprensión que va más allá de su forma exterior y que busca reducir información y centrarnos en lo fundamental. Esa constelación que anteriormente habíamos creado en torno al elemento pasa a ser parte de la inmaterialidad del proceso creativo, convirtiéndose en una potencia interior que activará las diferentes representaciones gráficas. Y ya pasamos a la cuarta fase del proyecto, el de experimentación. Aquí participan los 4 cursos disciplinares, los cuales despliegan toda su estructura como escenario para orientar y poner en marcha actividades que darán origen a múltiples textualidades, y en las cuales los estudiantes van a explorar nuevas posibilidades técnicas y creativas, valorando lo desconocido, experimentando con otros modos de llegar, con los múltiples encuentros y desencuentros que pueden ocasionar estos procesos. Esta fase, cuarta fase, se conecta con la intención como principio para liberar el pensamiento creativo y estar presentes en sintonía con el entorno y con los procesos comunicativos que se están desarrollando al interior del proyecto. Y en la quinta fase finalizamos con la representación y con la conexión como principio. Aunque la conexión ha estado presente durante todo el proceso como eje transversal, en esta fase se hace más evidente al darle paso a la creación y a la representación. Escrituras creativas, patterns, fotografías, ilustraciones se materializan en productos gráficos y en una publicación final que adquiere diferentes formas de exhibición y la cual se comparte en las muestras que organiza el Programa de Tecnología de Comunicación Gráfica y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Te doy paso, Sandrita. Listo. Entonces, finalmente, aprendizajes que nos ha dejado este proyecto. Pues la verdad es que es un proyecto que nos ha permitido que los estudiantes tengan una experiencia real desde el inicio de su carrera, con un proyecto conceptual, con unos primeros términos y unos primeros saberes que los estudiantes van a necesitar en su futuro desempeño profesional, que empiecen a desarrollar habilidades, competencias. Es un proyecto que ha venido madurando a lo largo de los años. Cada semestre tiene un líder diferente, los cursos se involucran. También otro aprendizaje es que al madurar el proyecto ha sido reconocido como una experiencia significativa dentro del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica, y así lo ha validado el Ministerio de Educación en los procesos de autoevaluación y acreditación que ha tenido el programa. También pues poderlo socializar dentro del espacio de la facultad, del programa. También pues es otro aprendizaje maravilloso, que podamos entrar en diálogo los profesores, los estudiantes, que podamos compartir talleres, involucrarnos todos, como lo pueden ver ahí en las imágenes. Otro aprendizaje es que este proyecto se pudo adaptar a la virtualidad cuando empezó toda la pandemia. Entonces, si bien no pudimos tener la presencialidad de los talleres, lo pudimos adaptar a talleres virtuales, y allí está el enlace, ahorita se los ponemos en el chat, del Behance, donde están algunas de estas muestras pues ya finalizadas del proyecto Atlas. Pero quizás uno de los aprendizajes más valiosos que nos ha dejado este proyecto Atlas
es que es la conexión con la naturaleza. En estos tiempos tan complejos que vivimos de cambio climático, donde está sufriendo tanto nuestro planeta, pues este ejercicio ha permitido que los estudiantes tengan un acercamiento con elementos naturales de su contexto, que se sensibilicen, que aprecien la belleza, el valor que tiene la naturaleza y pues que además pues ellos puedan a través de este proyecto también mostrar el valor que tiene cuidar el medio ambiente. Les agradecemos muchísimo por su atención y quedamos atentos pues también a cualquier inquietud que pueda generar el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Sandra y Magalí. Vamos a presentar entonces a Germán Darío Rodríguez Botero de Cinedit Arc, que va a presentar la ponencia Lego arquitectural. Arquitectural. Arquitectural, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, bienvenido, Germán. Un gran saludo a todos ustedes y agradeciéndoles de antemano esta oportunidad de compartirles este trabajo. El contenido que busco ilustrarles puede abreviarse en 3 aspectos clave que atañen al proceso compositivo del proyecto arquitectónico. El primero, el fenómeno relacionado con el bloqueo creativo, que es una situación especialmente recurrente durante la etapa formativa de los estudiantes de arquitectura. Lo segundo, las nociones básicas de la creación ex materia como principio teórico que respalda lo que representa el aspecto que da título a este trabajo. Esto es Lego arquitectural, máquina de composición espacial sin bloqueo. Y el tercer aspecto, el abordaje del discurso en sí sobre el Lego que propone este trabajo y que tipológicamente se complementa con el conocimiento general de las estructuras formales clásicas de la historia de la arquitectura. Entonces, estos 3 aspectos que acabo de mencionar conforman la estructura de una recapitulación que abrevia más de una década de talleres de diseño en los que yo implementé una herramienta extraída del kirigami. El kirigami es más conocido como el arte del papel recortado, el cual tiene diversas variantes, entre ellas la arquitectónica, que como ustedes lo pueden apreciar en esta imagen, produce modelos muy elaborados con altas dosis de riqueza espacial y que la convirtieron oportunamente en material didáctico aplicable a las dinámicas propias de la enseñanza. Esa implementación incrementó considerablemente la eficacia y la certeza del ejercicio proyectual en los estudiantes, lo que me motivó a darme a la tarea de pensar dichos modelos como el fundamento metodológico de un mecanismo de composición. Ello me llevó precisamente a preguntarme por los insumos teóricos y técnicos que se requerirían para concebir un Lego arquitectónico y cuyas fuentes se localizan básicamente en el trabajo que hicieron 2 autores italianos llamados Giancarlo Motta y Antonia Pisigoni, su texto conocido como La máquina de proyecto, pero pues digamos mi fuente mayor son mis propias reflexiones derivadas de los distintos talleres dirigidos, más concretamente los que tienen que ver con los 2 primeros semestres de la carrera. Entonces el planteamiento que yo argumento en este trabajo es que como máquina de composición puede aducirse la fabricación de unos moldes, piezas o bloques cuyo uso a partir de unas instrucciones específicas haría transmisibles los procedimientos del proyecto arquitectónico. Este planteamiento constituye una hipótesis de respuesta a la pregunta referida a los recursos necesarios para su confección y ejecución. Partiendo de estas consideraciones, lo que yo formulo como propósito general en este trabajo es la búsqueda por establecer en qué medida la operatividad del Lego arquitectural contribuye al aprendizaje de la composición, más exactamente a la forma en que éste acontece en tal proceso. Entonces, más exactamente, ¿cómo versa la hipótesis? La composición, resultado de un silogismo que comienza en la descomposición y atraviesa por la recomposición,
conforma una máquina cuya operatividad transmite los procedimientos ex novo del proyecto. Entonces, de ahí que deduzco que su capacidad de hacer transmisibles sus principios y mecanismos radica en las prescripciones para articular sus unidades, particularidad que es especialmente visible en un Lego, que en síntesis es un manual de códigos y preceptos cuya operatividad desencadena un juego ex novo de reflexión y exploración sobre alternativas, el cual finaliza en un compuesto. Entonces, lo que ustedes aquí aprecian es, más que Lego, todo el proceso. Este Lego se compone básicamente de 3 piezas. Yo las llamo, el blanco es el compacto, el azul agua marina el sustraído y el amarillo ocre el maclado. Pero uno tiene la posibilidad de verlas en distintas posiciones. Entonces, digamos, ahí ya el Lego comienza a ampliar sus posibilidades. Esto está acompañado de unos accesorios compositivos. Tiene una unidad modular, un módulo humano, tiene una escalera como puntos de articulación, tiene una rampa con especificaciones y bueno, tiene unos puntos fijos. Esto obviamente mirado de una manera muy abstracta. Esta parte pues ya nos muestra un ejemplo de lo que sería una permutación o una combinación con 2 moldes. Aquí hay una combinación entre un compacto y un maclado y nos da como resultado un objeto que se puede mirar al menos en 6 posiciones distintas. Entonces un estudiante ya puede tomar una decisión a partir de ahí y si se decanta por esta posición, lo que tiene que hacer es definir un acceso. Aquí tiene que hacer una pausa y tiene que enfrentarse a la historia, tiene que recurrir a la memoria, al ADN de la arquitectura. Entonces lo que yo propongo aquí es que un estudiante pueda enfrentarse a entender qué es un claustro, una estoa, una torre, que yo considero son la base del ADN arquitectónico. Eso yo lo deduzco de la historia de la arquitectura. Y bueno, el estudiante incluso puede decir que su proyecto puede combinar las 3 estructuras formales, el claustro, la estoa y la torre, o solamente una. Y ya a partir de ahí tiene la base al menos para decir, de aquí se puede desprender un esquema de circulación, un esquema de permanencia, lo puede mirar desde muchos aspectos, quitando la permutación, luego volviendo a colocarla y finalmente pues ya cuando tiene esa definición surge lo que yo denomino el pedestal. El pedestal es una especie de topografía artificial que corporeiza lo que significa esa permutación entre las piezas y un terreno hipotético. Y bueno, ya con esto, pues un estudiante puede decir que ya visualiza una plataforma de acceso, una plataforma de circulación, una plataforma de permanencia, una plataforma de actividades, que es lo que ya acerca a este objeto a algo ya más concretamente humano. Y bueno, finalmente pues ya vemos que esto se reduce simplemente a una combinación entre esta permutación de las piezas, el pedestal, y aquí es donde el estudiante tiene que corroborarse con la historia, ¿no? Es decir, tiene que pedirle permiso a la historia para que su objeto arquitectónico haga parte de esa historia de la arquitectura. Y ahí es donde tiene que verificar de qué manera ha funcionado el claustro, de qué manera ha funcionado la estoa, de qué manera ha funcionado la torre. Y como yo les decía, pues esto debe terminar en un compuesto. Entonces, aquí está ya finalmente el proyecto arquitectónico. Todo esto es un proceso, como ustedes lo pueden ver, bastante largo, es profundo. Y bueno, ¿yo qué concluyo de todo esto? El programa arquitectónico es el determinante del proyecto, realmente. Si bien es cierto, es aquello que prescribe la construcción del Lego, el programa se halla implícitamente ya habitado por los moldes y accesorios. Es decir, el programa arquitectónico activa la operatividad del Lego, pero a su vez desencadena repeticiones que son autónomas respecto a la formulación del programa. Como ustedes lo han podido ver, el Lego no es algo sobre lo cual se estampe un croquis operatorio. Es en sí un proyecto explicitado e insertado tan solo en un proyecto arquitectónico más comprensivo. Entonces, cualquier inquietud que tengan, pues estaré presente en el debate final. Les agradezco por
darme la oportunidad de presentar este trabajo. Muchísimas gracias, Germán, por tu presentación. Vamos así a escucharte después en el debate, que va a ser seguramente muy interesante. Vamos a presentar ahora a Ángela Rubino, de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de Uruguay, cuya ponencia es Molinar, una herramienta de diseño. Muchas gracias, Marcia. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien lo dijo Marcia, yo represento a la Escuela Universitaria Centro de Diseño y en particular a la Cátedra de Diseño del Perfil Textil de tercer año. En la cátedra a la cual pertenezco, con el equipo docente que trabajamos, solemos trabajar mucho con metodologías proyectuales diversas. Y en este caso les voy a presentar, primero hablarles de quién es Molinar. Molinar es una empresa perfumista que se encuentra en el sur de Francia, en la Provence, y es un referente histórico en la industria de los perfumes desde 1849. Como sabrán, ellos generan perfumes que son fragancias exquisitas y también a pedido, y utilizan una metodología. Entonces, en 2018 tuve la posibilidad de interiorizarme de esa metodología, me pareció muy interesante, y lo que hice fue traspolarla y modificar algunos términos y pasos, aplicándolas a lo que nosotros trabajamos en la cátedra, que es el diseño de indumentaria, y de texturas también. Desde esa fecha hasta ahora, que la hemos reiterado y la hemos practicado con los estudiantes y hemos hecho algunas intervenciones y algunas modificaciones, constatamos que es un método que les resulta satisfactorio, es muy provechoso y los ayuda a elaborar diseños vestimentarios y de texturas. ¿De qué se trata este método? Y ahora les voy a compartir. Ahí lo ven. El método existen muchos métodos ¿sí? proyectuales, pero bueno, nosotros empezamos a practicar este en el 2018. Lo que se hace el método es combinar términos racionales y los términos resultantes de la investigación de un tema con la subjetividad fundamentada del trabajo que está haciendo el estudiante o que puede ser el diseñador quien lo aplique. Cuando hablamos de términos nos referimos a conceptos y palabras según sea la función o el objetivo final, ¿no? Se construye esta pirámide está conformada por cabeza, corazón y cuerpo. Cada piso traduce de lo que está lo racional, lo pasional y sensitivo y lo funcional y espacial, del lado izquierdo, lo traduce en conceptos y en determinados ítems que aparecen del lado derecho. ¿Por qué hablamos de cabeza y corazón y cuerpo? Bueno, ese es lo que el ser humano utiliza, ¿no? Para estar en contacto con los perfumes. Entonces, si apela a todos sus sentidos, al olfato, al oído, a la vista, así pasa también con nosotros cuando nos involucramos con la indumentaria y con las texturas que revisten esas indumentarias, ¿no? Los términos de la izquierda se traducen en conceptos y palabras que tenemos del lado derecho. Es decir, lo racional es lo que pensamos, lo que serían los conceptos de la investigación. Es decir, siempre partimos en el diseño y en el diseño textil y indumentaria, nosotros siempre investigamos. Es fundamental. O sea, nada es porque sí, por la musa inspiradora, porque esa funciona solamente cuando venimos de las vacaciones. Necesitamos recurrir a métodos proyectuales. Entonces, las palabras claves que arrojan esa investigación, esos conceptos, los traducimos en lo que vendría a ser la cabeza. Lo pasional y sensitivo está dictado por el corazón. Por lo tanto, está íntimamente ligado a las experiencias sensoriales. Para nosotros los diseñadores serían las texturas, los colores, los materiales, las cualidades matéricas, ¿no? que tienen.
Y referido a lo funcional y espacial, es todo lo relacionado con el cuerpo, claramente. Se refiere a la morfología, al volumen, lo que en definitiva recaerá sobre la silueta que tengamos que vestir. Recordemos, estos conceptos y palabras los vamos a ubicar en este cuadro, en un cuadro de doble entrada. Y este cuadro de doble entrada, que por supuesto lo que vemos ahí es la ubicación de los conceptos en el orden que cada uno estipule, pero esos conceptos van a tener un correlativo en esas texturas, en colores, en materiales. O sea, esto parte de la tríada que mostramos anteriormente. Y por supuesto en una morfología y en un volumen que sale del piso en que está la espacialidad y la funcionalidad. Algunas apreciaciones de este cuadro y de este método. La cantidad de filas es decisión propia. Y por supuesto, cuanto más profunda es la investigación, más conceptos tenemos y es más provechoso el resultado. El resultado del cuadro, que lo vamos a ver en la próxima placa, tiene que ver con muestras matéricas y volumétricas, no con piezas definidas perfectas. No es que de una fila en la cual trabajemos va a resultar una prenda completa, sino que vamos a interiorizarnos y a introducirnos en el tema de la textura o de la morfología. La dimensión de esas muestras, o sea, el resultado que vayamos teniendo, es aleatorio, pero siempre, por supuesto, vamos a apelar a que sea un formato que nosotros lo podamos tocar, que sea factible de generar, de investigar hacia dónde se podría ubicar, ¿no?, en el cuerpo humano. Cada fila se completa así, como dijimos, de izquierda a derecha, es decir, yo armo estos conceptos y tienen un correlativo. Por lo tanto, si yo hago bien la investigación, si yo genero bien el triángulo inicial, si yo tengo suficientes conceptos, suficientes texturas, colores y materiales que son connotativos de esos conceptos, por supuesto que el llenado del cuadro de doble entrada va a ser mucho más ameno, mucho más ágil. Entonces, el ejemplo que les voy a poner, que es este, es simplemente de un equipo de estudiantes del año pasado, Lía Fernández y Lucía Rodríguez, que además le añadimos como primera instancia o como previo a la aplicación del método del Molinar, la realización de un collage. Un collage, método collage, y con el cual se iban a plasmar los conceptos. Nosotros nos basamos, además, el año pasado en Uruguay, homenajeamos a Mario Benedetti, que supongo que lo deben conocer, es un excelente escritor, novelista y poeta uruguayo, mundialmente conocido. Y entonces la excusa nuestra estética fue trabajar con uno de los poemas de Mario Benedetti, A la izquierda del roble, un poema bellísimo que se los aconsejo leer. Entonces, una vez que ellos investigaban sobre el poema, sobre vida y obra de Benedetti, sobre la traducción de este poema, ¿no?, qué significa, a qué apela, cuáles son las connotaciones, las denotaciones, y los conceptos que se pueden extraer, aunque sea de una estrofa de ese poema, pero con todo el conocimiento y el bagaje anterior que mencioné, se realiza el collage. Y de ese collage, y con toda la investigación que se hizo, se puede generar este famoso triángulo de cabeza, corazón y cuerpo, donde se empiezan a generar los conceptos, los materiales, las texturas, o sea, todo lo que precisamos para confeccionar este cuadro que tienen acá. Este cuadro lo hicieron las chicas, fíjense la cantidad de conceptos, todo lo que tiene que ver, los colores, el nombramiento de los colores, los materiales, o sea, qué significa cada cosa, para generar, para terminar generando en cada una de estas filas texturas, o piezas matéricas o swatch, como le quieran llamar, y en este caso solamente les muestro lo que es solamente con el concepto revés. Ángela, te queda un minuto. Y es sí, solamente con el concepto revés nosotros podemos generar esta pieza que tenemos acá, que en este caso el ejercicio resultó ser un cuello, una solapa, que después la íbamos a aplicar en una pieza vestimentaria. Así que se los recomiendo
Y cualquier cosa, bueno, estamos en contacto porque es un método que traspolamos y que lo estamos utilizando en la UCD en tercero textil. Muchas gracias. Bueno, Ángela, muchísimas gracias, muy interesante tu ponencia. Vamos a concluir con la última ponencia de Liliana Sosa, que se llama Metodología para el desarrollo de proyectos de diseño complejo, y Liliana es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Escuchamos entonces, Liliana, bienvenida. Gracias, Marcia. Muchas gracias a todos por quedarse hasta este punto. Yo lo que les vengo a hablar, lo que vengo a preparar es, como Marcia menciona, una metodología para el desarrollo de proyectos de diseño complejo. Antes, pues de exponerles o presentarles esta metodología o esta perspectiva de trabajo, voy a partir del concepto de diseño complejo, que es una línea que se ha desarrollado acá ya por varios tiempo. Se parte del principio en que vivimos en una realidad compleja, o sea que todo lo que hacemos está interrelacionado. No somos, las cosas no actúan independientes, independientemente de la disciplina del diseño en la que estemos especializados, llámese diseño industrial, diseño gráfico, arquitectónico, urbanístico o de moda o el que sea. O sea, las cosas no funcionan solas. Un producto, una cosa, funciona interactuando primeramente, bueno, con las personas, con los seres humanos, pero también interactúa con el entorno. Y estas interacciones nos hacen poder vernos como un sistema. Muchas veces el problema de un enfoque reduccionista, de no ver el todo, en dónde va a estar inmerso lo que yo diseño, en qué sistema y cómo va a afectar, luego trae problemas o consecuencias negativas y a lo mejor incluso no se resuelve un problema de manera satisfactoria o incluso se genera otra al nosotros introducir un proyecto donde no se consideren estos contextos. Entonces, la complejidad, la palabra complejidad, bueno, viene la etimología quiere decir como entretejido. O sea, complejidad no significa complicado. Complicado es otra cosa. Lo contrario de complicado tal vez sería simple o sencillo, pero lo contrario de lo complejo es desmenuzable, o sea, o divisible en partes. Lo complejo es algo que está muy interrelacionado y no es posible separarlo. Entonces, teniendo, pues, en principio esto, o sea, que vivimos en sistemas y que vivimos en sistemas complejos, una de las maneras en que se empezó a preguntar, bueno, si yo voy a diseñar para este tipo de contextos en donde los problemas generales de los sistemas o los problemas sociales son por lo general multifactoriales, vienen de muchos, pues de muchas causas, de muchos orígenes, no podría atacar como que en individual o hacer que se genere una solución solo con una sola cosa, sino tengo que ver como la estrategia. Entonces, parecería en este sentido que considerar todas las variables de todo un sistema es muy complicado, o sea, son muchas cosas las que influyen y pues así no se puede, o sea, tengo que pues dividirlo y hacer un enfoque reduccionista y seguir diciendo, pero no es así. En otras disciplinas, como la física o la biología, se ha desarrollado un concepto hasta cierto punto reciente, que son las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad, bueno, se estudian a los sistemas complejos y nos dicen sus teorías, cómo podemos intervenirlos o más bien cómo funcionan, cuáles son sus dinámicas de interacción para poder hacer, pues que se genere en ellos una evolución o se solucionen problemas, ¿no? Que un sociosistema pueda ser robusto, resiliente, antifrágil incluso, y es por eso nace
de traspolar este conocimiento que se genera en estos campos de la física y la biología a los sistemas sociales. Entonces, que bueno, es a donde nosotros como diseñadores, pues son los que intervenimos o los que queremos, en donde va a estar pues inmersos nuestros objetos de diseño, objetos en el sentido amplio, ¿verdad? No me estoy refiriendo a una cosa en particular, sino varias. Entonces, este enfoque complejo nos permite diseñar de una manera estratégica, pero muchas veces es difícil hacerlo porque estamos acostumbrados a trabajar en metodologías que resuelven parcialmente pues los diferentes tipos de objetos. Entonces, bueno, aquí la intención es entender a las cosas, a los objetos, a los símbolos, a las señales, los caminos, los puentes, los timbres, o sea, todo como un sistema, como una entidad, como un sistema complejo. Un sistema complejo es un conjunto de agentes que interactúan entre sí y que generan un comportamiento global coordinado o una identidad global a partir de las interacciones locales. O sea, todo lo que emerge es a partir de lo que yo veo, hagan de cuenta como una parvada o como un cardumen de peces, en donde, bueno, parece a veces que se organizan, se autoorganizan y parecen que es una sola cosa, una sola función, o un sistema vivo. Nosotros, por ejemplo, o el cerebro, por ejemplo, también, que bueno, nuestra mente pues se genera a partir de la interacción de muchas neuronas, de muchos organismos. Entonces, bueno, para definir más o menos cuál es la perspectiva de lo que es diseño complejo, pues es esto, o sea, el diseño entendido como que lo que se diseña no son formas, ni funciones, ni colores, sino lo que se diseña es este objeto complejo, que es este sistema compuesto de personas, de objetos, de símbolos, de todo este sistema que interactúan entre sí. Yo lo voy a considerar mi objeto y voy a tratar de intervenirlo con información estructurada que vienen siendo pues todas las cosas que se diseñan, los espacios y todo, para que se transforme. Esa es una primera condición. Otro punto que se considera como diseño complejo, que define el diseño complejo, es que el sociosistema, que es nuestro objeto que nosotros vamos a diseñar o a intervenir para que se transforme, es concebido, caracterizado como un sistema complejo adaptativo. La otra es que las propuestas y las estrategias que se vayan a proponer estén basadas en las teorías que describen a los sistemas. Se puede basar en la teoría general de sistemas, especialmente, pero en las teorías de complejidad, especialmente en la teoría de juegos y en la teoría de redes. Y ya por último, es que el objetivo que yo tengo de transformar y de solucionar un problema o transformar este sociosistema, la solución emerge por la interacción de los agentes, no por algo que yo proponga. Es como, bueno, haciendo una analogía con la biotecnología, por ejemplo, si se quiere diseñar o crear un conejito verde fosforescente que en la noche yo lo pueda ver, o sea, a lo mejor lo que se mete es información en el código genético, pero bueno, la verdad es que el organismo se construye solo, o sea, se empieza a construir a partir de, bueno, de la interacción primero de las células, del desarrollo embrionario, y finalmente, bueno, pues crece y con el tiempo se ven estos resultados o esta forma final. En el caso de diseño, pues las soluciones. Entonces, bueno, un modelo del método para que se sugiere o que se ha desarrollado es primeramente, como primer paso, hacer una observación, un diagnóstico y ver si este enfoque es el adecuado para la solución del problema, el del problema social. Cuando un problema es multifactorial, como decía, problemas, no sé, a lo mejor la contaminación del aceite usado en las cocinas, o el tráfico o el flujo de ciertas personas en las estaciones del metro, o sea, problemas de este tipo, podemos ver si es factible utilizar este enfoque global.
Una vez Liliana, te queda un decidido, minuto. sí, gracias. Una vez decidido este enfoque, lo que se hace, se acota al sistema, se caracteriza y se decide qué objetos forman parte de él y cuáles no. ¿Cómo podemos decidir esto? Pues si la interacción va a afectar en el estado futuro del sistema, entonces sí es parte y lo considero. Y luego se hace un análisis de relaciones, se mapean qué objetos interactúan con qué personas. A partir de esto se estudia con teoría de redes, y luego con teoría de juegos se estudia la lógica del sistema, cómo van a reaccionar los agentes a la hora de que interactúen con cierta información. Después se hacen los subproyectos, que es donde ya entran las disciplinas particulares y las metodologías particulares. Se vislumbran los posibles estados futuros con diferentes técnicas de simulación y de proyecciones. Y finalmente se hace una planeación operativa donde ya se desarrollan cada uno de los subproyectos para poder implementarlos en el sistema, introducir esa información al sistema y que se empiece a autogenerar el resultado que deseamos, nuestro objetivo. Y sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por tu presentación. Bueno, gracias a todos. Quería aprovechar, bueno, para abrir en este momento las conclusiones, el debate, si alguno quería hacer alguna pregunta para romper el hielo. Aprovechar estos últimos 13 minutos que nos quedan. Son bienvenidos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Andrea. A mí me gustaría, ya se lo pregunté por privado a Ángela, pero me parece muy interesante, digamos, en el camino en que estamos nosotros, esto de hibridar, esto que mencionó de esa metodología de perfumes, el Molinari, me pareció interesante, que no conozco la metodología de Molinari más allá de lo que acaba de explicar ella. Entonces no sé la adaptación que hizo concretamente. Me parece interesante y rescato algunas cosas que se repitieron acá en diversas ponencias que me parece que podrían cerrar. Después yo le pedí a Ángela que me enviara o me contara un poco más sobre eso. Y acá hice como un cuadrito de algunas palabras clave que me parece que estaría bueno, o sea, que fui sumando de cada una de las charlas para armar como un panel, y me parece que lo que domina es la gestión de la incertidumbre. En casi todos los trabajos, digamos, se menciona, todas las metodologías, es como que tratan de abordar, me parece un poco desde distintos lugares eso, y me parece que aparece otro concepto central que todos mencionan, que es empatizar. La empatía, la conexión, el tejido y lo sensible, ¿no? Me parecieron así como 3, 4 cosas que me llevo como comunes denominadores, y me parece que dentro de esas variables de la gestión de la incertidumbre en camino de empatizar, conectar y tejer, están la necesidad de la apertura y la flexibilidad, y la necesidad de generar propósitos para integrar, digamos, en ese tejido. Y me quedo con 3 cosas que me gustaron de algunos trabajos que escuché, en esto del hallazgo y la serendipia, que es lo que trabajamos en el taller intermedio, digamos, como rutina de entrenamiento, esto de indagar en esa serendipia, que es el hallazgo inesperado, de la sombra, que fue mi última diapositiva, el vacío, que no me acuerdo quién habló del vacío, digamos, de trabajar sobre el vacío, y del revés, que es el trabajo que mostró Ángela del tejido. Me parece que me llevo eso como, digamos, perlitas que por ahí subvierten de alguna manera las lecturas más tradicionales y obligan a pensar en miradas en otros sentidos. Así que les agradezco.
Yo coincido contigo porque me llamó mucho la atención la palabra empatía, ¿no? Que se repetía. Y quería preguntarle especialmente a John y a Edgar, que hicieron hincapié especial en la palabra empatía, si justamente, creo que John algo dijo, pero no sé si Edgar, o fue al revés, porque fueron muchas ponencias, pero a partir de la metodología que ustedes emplearon, que hablaron primero de la empatía, fue muy interesante, lograron que en el mismo grupo de estudiantes hubiera más cohesión, ¿no? A raíz justamente de aplicar la empatía como una herramienta, ¿no? Ok, si quieres les aporto desde mi experiencia. Me parece que lo que he estudiado, porque también tuve en la exploración tuve entrevistas con expertos que han trabajado la empatía como una tesis en la parte de los de diseño industrial fuera del país. Estudié una tesis doctoral sobre ese aspecto. El decano de la Javeriana, Andrés Telles, hacía hincapié en que la empatía es lo más importante para cualquier proceso inicial con los estudiantes en un proceso creativo. Si no existe una empatía, si no existe ese lugar en el otro a través de un ejercicio de problemático, la parte emocional esta es vinculada con cualquier vínculo. O sea, no hay un interés emocional sobre cualquier proyecto. Si no se despierta esa empatía, y esa empatía se puede despertar no solamente en el principio de un método, sino que se puede dar de diferentes formas por la naturaleza del estudiante, la parte cognitiva, cultural y social. Se puede desprender en el proceso de un ejercicio metodológico. Pero es lo más importante en cualquier inicio de proceso creativo. Si no existe una empatía, no existe una emoción. Y si no existe una emoción, no hay un interés sobre el descubrimiento del conocimiento a través de los estudiantes en cualquier proceso creativo, porque se pierde ese interés. Si no existe ese interés, como cuando uno es pequeño y busca esa exploración de las cosas nuevas, pues todo va a ser como muy cuadriculado y volvemos a la educación básica tradicional, donde todo simplemente es como impuesto y no está ese descubrimiento por ellos mismos, ¿no? Entonces me parece que es lo más importante hoy en día en los procesos de diseño en cualquier disciplina, ya sea diseño gráfico, moda, industrial, etc. Muchas gracias. A ti, John. Mira, yo te complemento un poquito desde donde nosotros manejamos el concepto de empatía y lo trabajamos en el concepto de Rudolf Steiner, que habla de la percepción propia, la percepción del mundo y la percepción del otro. Esto es lo que normalmente desarrollamos cuando medimos las capacidades en 4C para poder identificar el nivel de empatía que el otro tiene. Entonces ese sentido del tacto arranca desde la imaginación, no simplemente tocar, sino la capacidad de imaginar, el sentido de vida desde la responsabilidad, en el movimiento entender que el otro tiene un tiempo y un ritmo diferente al mío, en el equilibrio que siempre ha sido aplazado cuando me retire o cuando trabaje o cuando logre, pero cómo logro tener equilibrio en este momento en mi vida, y en esa percepción del mundo, el olfato como elemento creativo, totalmente evocador de la nostalgia creativa y es capaz de disponer futuros próximos. El gusto que nos lo enseñaron desde las papilas, pero es la combinación de esos órganos y entonces cómo son las formas, los colores, las luces, los ambientes. La vista donde se enfoca todo, pero es enseñarles a ver un poquito más allá. El calor, que es ese sentido que nos enseña a leer ese contexto del otro, si está nervioso, si está seguro, qué es lo que está pasando ahí. Y nos concentramos mucho en el oído, la palabra ajena, el pensamiento ajeno y el yo ajeno, donde trabaja la empatía y la simpatía en esas formas de pensarlo. Entonces, todo nuestro fundamento está ahí, de la empatía en los 12 sentidos de Rudolf Steiner. Sí, la verdad que fue muy claro el concepto, ¿no? No sé si alguien quería hacer alguna referencia más a este tema, porque a mí me parece clave la cuestión de la empatía. De hecho, es una pena que se hayan retirado Anquita y Torres, porque tenía también una pregunta para ellos que estaba vinculado a al BSSO, ¿no? Que crearon justamente,
¿no? A ese software, si era accesible o no a los alumnos y si ellos también pudieron participar en los equipos de investigación, ¿no? Y en este sentido, como no cuento con ello, voy a preguntarle a Carmen, a luz del Carmen, si ella, en su presentación, que se fue muy interesante sobre neurodiseño, pudo de alguna manera poner en práctica en su universidad la propuesta, ¿no? Estás muteada, Luz. Sí. Ahí está. No todavía, Marcia, porque esto empezó unos meses antes de la pandemia, en toda la preparación teórica, con la Universidad Camilo José Cela de España. Sí. Y está concluida la investigación. De hecho, se va a publicar un libro, pero no hemos tenido oportunidad porque nosotros no hemos regresado a clases presenciales y así vamos a permanecer porque hasta la fecha no ha habido condiciones para claro. regresar, ¿no? Así que bueno, será interesante, estaremos atentos, muy atentos, Luz del Carmen, a que puedan hacerlo efectivo, ¿no? Este proyecto, claro, porque realmente es muy, muy interesante probarlo, ¿no? Llevarlo, claro, a lo empírico, ¿no? Porque desde la teoría sí, leímos muchísimo sobre el tema. Yo vengo leyendo sobre neurociencias aplicadas al marketing hace 10 años, pero siempre sobre trabajos hechos en Inglaterra, ¿no? Pero nunca nada, digamos, vinculado directamente con el diseño. Y eso sí me parece sí vinculado a la publicidad, que sí que también tiene que estar de alguna manera vinculado, pero no tanto como desde el lugar donde vos lo planteás. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o ya vamos cerrando porque ya estamos sobre la hora. Nadie quiere, bueno. Entonces les agradezco muchísimo a todos la participación. No sé para ustedes, pero para mí fue sumamente enriquecedor. Me llevó un montón de cosas. Así que bueno, cuando esté online de vuelta lo voy a volver a escuchar. Les prometo. Muchísimas gracias realmente a todos por la participación, el compromiso, la puntualidad, todo. Realmente seguimos trabajando en redes y gracias a Dios que tenemos esta posibilidad de trabajar en este formato, ¿no? Que no es lo que hubiésemos querido, pero tenemos la suerte de poder contar con estas herramientas tecnológicas. Sí, así que bueno. Gracias a la Universidad de Palermo que nos brinda todas las posibilidades todos los años de este congreso que cada vez es maravilloso y que no amedrenta ni la pandemia, así que muchas gracias. Nada nos impide aparecer. Nada, yo creo que inclusive buscando siempre el lado B de las cosas, hay un montón de cosas positivas en estos formatos que permiten, digamos, con un desplazamiento mucho menor, seguir en contacto y seguir alimentando, digamos, nuestra hacer cotidiano con visiones tan diferentes de una forma tan simple, porque, o sea, más allá de la necesidad de esta tecnología, una vez que uno lo tiene montado, se abren los horizontes de una manera increíble. Así que, bueno, siempre mirando lo positivo, chicos. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Gracias por la participación. Un gusto, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.